Espero que hayan quedado con esas imágenes presentes. Y el título de hoy se llama El llanto podrá durar toda la noche. Puntos suspensivos. ¿Cómo se llama? Y sabes, muchos de nosotros hoy día sentimos y vivimos y tal vez pensamos que no se va a terminar el sufrimiento y el dolor. Alguien angustiado de pronto, alguien que ha sentido o se siente solo o ha sentido que su vida no tiene sentido. Y hoy Dios tiene una respuesta para cada uno de nosotros en esa parte. Y eso que veíamos ahí al final, quiero que vamos un momento a Salmo 35. Vamos a trabajar en Nueva Traducción Viviente. Y esa es la ambientación porque el tema de hoy tiene que ver con la muerte y con la resurrección de Jesús. Vamos a ir entonces al Salmo 30, versículo 5, Nueva Traducción Viviente, si lo tienes ahí mientras sale. Dice, pues su ira dura, ¿qué? Solo un instante, pero su favor perdura toda una vida. Y quiero esa segunda parte que la tengamos y ojalá no la memoricemos. Y dice, el llanto podrá durar, ¿qué? Toda la noche, pero con la mañana llega, ¿qué? La alegría. Y era un salmo donde estaba profetizando y hablando acerca de lo que viene, de lo que estamos viviendo y lo que vivieron los discípulos cuando Jesús mismo fue crucificado. Y quiero que vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 14. Porque cuando Jesús, vamos a ir desde el 14 al 15, y resulta que cuando Jesús muere en la cruz, ven que al final del video alguien grita, ¿cierto? ¿Quién es? Satanás. ¿Por qué? Porque fue perdido, fue destruido y fue expuesto delante del mundo. Y dice, él anuló, ¿quién? Jesús. Dice, él anuló el acta con los cargos que había contra ¿quién? Contra nosotros. Él los anuló, rompió el acta de decretos que había contra nosotros y la eliminó clavándola ¿dónde? En la cruz. Y él murió, fue subido allí, fue maltratado, herido, azotado, escupido, de todo, ultrajado. ¿Por amor a quién? Diga, por amor a mí. Por amor a mí. Y no se bajó de esa cruz porque te amaba y me amaba. Aún sin saber si tú y yo algún día vamos a responder a ese amor. Lo hizo en fe, confiando y esperando lo mejor de nosotros. Y dice, la eliminó clavándola en la cruz. 15. De esa manera desarmó, ¿a quién? A los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos. ¿Dónde? Eso es lo que mostraba en esa partecita final del video. Era la vergüenza a la que sometió ¿a quién? A Satanás y a todas las huestes de maldad. Porque les quitó el poder de la vida y las llaves de la muerte. Les quitó el poder a la ley de la muerte. Y esa parte permitió que sucediera esto. Y algo que me llamaba mucho la atención, y desde hace 8 días el Señor me inquietaba un poco con una mujer muy especial en la Biblia. Una mujer que acompañó a Jesús prácticamente 2 años y medio. Y después, cuando Él se fue y resucitó, continuó con los apóstoles allí en Hechos también. Y es María Magdalena. ¿Saben quién era María Magdalena? Todos la conocen, ¿cierto? Qué rico poderse uno después en el cielo sentar con María Magdalena, tomándose un buen café, ¿cierto? Y preguntarle aquellas cosas que no están escritas en el libro, pero que vivió y disfrutó al lado de Jesús. Y le hizo entregarse, servirle a Él. Y vamos a ir a Lucas 8, desde el versículo 1
Y dice lo siguiente. Lucas 8, desde el versículo 1. Dice así: poco después Jesús comenzó, ¿qué? ¿Qué comenzó? Un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos. 2. Junto con algunas, ¿qué? Mujeres que habían sido sanadas de 2 cosas. Unas, ¿de qué? De espíritus malignos. Y también ¿de qué? De enfermedades. Espíritus malignos. Muchas veces los espíritus atormentan y hacen mal a las personas, susurran a los oídos, te hacen sentir que no vales nada, que no eres nadie, que no mereces sino morir, o tal vez te dicen muérete y pasarás a mejor vida. Y muchos tristemente terminan suicidados y tirándose de un puente o tirándosele al metro, porque creen que es verdad esa voz que escuchan en sus oídos. ¿Y quién les está hablando? ¿Espíritus qué? Malignos, pero también enfermedades. Y muchas de estas mujeres, dice algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades, entre ellas estaban, ¿quién? María Magdalena. ¿Sabes? Algo impresionante que veía era como María Magdalena fue la primera persona que vio a Jesús cuando resucitó. No sé por qué, pero Dios lo hizo de esa manera y ella fue la primera. Dice, entre ellas estaba María Magdalena, de quien él había expulsado. ¿Alguien se relaciona se identifica con María Magdalena? Porque Él nos ha liberado, porque ha sacado de nuestra vida demonios, enfermedades y nos ha dado sanidad. Y dice que María Magdalena, de quien Él había expulsado 7 demonios. Y dice en el 3, también Juana, la esposa de Chuza. Chuza era administrador de Herodes. Y Susana, todavía la tenemos con nosotros, ¿cierto? Susana. Y muchas otras que contribuían con sus propios ¿qué? Recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Alguien decía por ahí, es que las mujeres debían estar cerca de Jesús y los discípulos, porque imagínense 12 hombres solos. En esos tiempos, aún más cuando la educación era de que las mujeres cuidaban, mantenían, hacían los alimentos, las cosas, y ellos se dedicaban a la obra. Y estas mujeres acompañaban a Jesús, entre ellos, ¿quién? María Magdalena. Y la vida de María Magdalena es un ejemplo que tú y yo podemos tomar cuando Dios puede transformar y utilizar personas para su servicio independientemente de su pasado. ¿Alguien aquí con un pasado que a veces no queremos recordar? Levanta tu mano y reconócelo. Pero sabes, Dios puede utilizarte y puede utilizarnos a pesar de ese pasado que tuvimos, porque Él nos limpia, nos perdona y nos trae de nuevo a su presencia. Él lo hace. Y quiero que vamos allí a Romanos 13. Romanos 13. Y recuerdan, el llanto puede durar ¿qué? Pero con la mañana viene la alegría. O sea que por la mañana vamos a estar alegres, ¿cierto? Y dice entonces en el 13, versículo 11, y quiero que pongamos mucha atención a esto. Y dice, esto aún es aún más que urgente, porque ustedes saben, ¿quién estaba hablando ahí? Pablo a la iglesia de Roma. Nosotros somos la iglesia. Y dice, esto aún es más urgente porque ustedes saben que es muy... ¿Alguien sabía que es muy tarde? ¿Es muy tarde o no es muy tarde? ¿Por qué es tarde? Porque Jesús está a las puertas para venir. Y dice, el tiempo se acaba. ¿Qué? Dígale al que está al lado, despierte.
Y hágase también con el codo para adentro. Despierte. Dice, despierten porque nuestra salvación, ¿qué? Ahora está más cerca que cuando recién creímos. Y yo quiero explicarte algo, porque a veces salta a la mente y salta a la cabeza algo, y es, pero venga, están diciendo que Jesús viene desde hace 2000 años, ¿cierto? Mira cómo está escrito allí, que está, ¿qué? Tarde. ¿Cierto que lo dice? Pero lo está hablando en un tiempo pasado o presente. Presente. Clases de español, por favor. Dice, ¿saben que es muy tarde y el tiempo se acaba? Ahí no está hablando, el tiempo se acababa y estaba muy tarde. ¿Cierto que no dice así? Dice en tiempo presente. Esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde, iglesia. Y ahorita te voy a explicar para que nos ubiquemos un poco en esa parte. Y dice, despierten porque nuestra salvación ahora está más que cerca. ¿Más cerca qué? Que cuando recién creímos. Vamos al 12. La noche ya casi ¿qué? ¿A qué horas llega el fin de la noche? A la madrugada. Y dice, la noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá, ¿qué? Pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros. Yo no sé a qué iglesia le estoy hablando, pero si tú eres consciente de que estás acercándote y tratando de hacer la voluntad de Dios, número uno, dejen de lado sus actos, ¿qué? Y cada uno sabe muy bien cuáles son sus actos oscuros. ¿Qué hace a escondidas? ¿Qué hace creyendo que estamos a espaldas de Dios? Dice, como si se quitaran ropa sucia, dejen de lado esos actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Y vamos a dejarlo hasta ahí un momento. ¿Cómo así que ya está tarde y pronto va a amanecer? Y lo está hablando en tiempo presente. Los que murieron en tiempo de Jesús, ¿cuántos años llevan de haber muerto? Aproximadamente. Unos 1900 años, ¿cierto? Y los que murieron en el año 200, ¿cuánto? 1800. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Dice, los que duermen en Cristo. ¿Alguna vez usted se ha quedado dormido y sueña, cuando menos piensa, abre los ojos y pasó solo unos instantes? ¿Cierto? Algunos que se duermen en la prédica lo han vivido. ¿Sí? Mira, quiero explicarte esto porque es importante para que entendamos. Cuando tú te duermes, cuando alguien muere, si yo muriera en este momento, Señor, todavía no, pero hay que terminar. Si muriera en este momento, mi humanidad, ojo, mi humanidad solamente sería un pestañear. Y cuando viniera el Señor, es como si hubiera hecho, y el Señor viene a las nubes a recoger a su iglesia, porque transformaría mi cuerpo, ¿lo entiendes? Para cada quien que murió después de Jesús resucitar, están en un dormir, están en la presencia de Dios su alma, pero en el reino de Dios no hay concepto de tiempo ni espacio. Eso está solo aquí en la tierra, en esta dimensión que Dios nos puso. Alguien se ha accidentado y ha quedado en coma años, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando despierta de 12, 15, 20 años de coma? Ay, ¿qué pasó? ¿Y dónde estoy? Me dormí un ratico y pasaron 20 años. Sí, es verdad. Igualmente pasará con cada una de las personas que duermen en Cristo, y por eso siempre la palabra lo habla en tiempo presente, porque solo habrá pasado un instante. Nosotros decimos, ay sí, pero igual nosotros, por eso dice en esta generación, y ahora y sí,
Si Jesús no viniera en esta, sino en la siguiente, y nosotros morimos, también sería como un pestañear cuando Él llegara, si nosotros dormimos en Él. ¿Queda claro esa parte? Por eso siempre lo habla y dice que amanecerá pronto, la noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado los actos ¿qué? Oscuros, como si se quitaran ropa sucia. ¿Alguien aquí ha trabajado fuerte que se ensucia, se engrasa o no sé, en el campo? Cuando uno va a coger café y ha llovido, ¿les ha tocado o no? ¿Cierto? Y se cae encima, se resbala, después ¿qué? Hay que quitarse la ropa y bañarse y vestirse nuevamente. Dice, póngase la armadura resplandeciente de la vida recta. ¿Cuál es la mejor ropa resplandeciente? La obediencia a nuestro Señor. Esa es la mejor obediencia. Vamos al 13, por favor. 13. Ya que nosotros pertenecemos ¿a dónde? Al día. ¿Quién pertenece al día? Dice, vivamos con ¿qué? Decencia, decentemente, prudentemente, con decencia, dice, a la vista de que cualquiera que nos vea, vea que estamos viviendo y mostrando el carácter de ¿quién? El carácter de Cristo. Dice, no participen ¿en qué? En la oscuridad de las fiestas desenfrenadas. Antes participábamos de ese tipo de cosas. Y si tú aún lo haces, pídele al Señor, Señor, yo quiero agradarte, y pon en mí ese amor y ese deseo de abandonar ese tipo de cosas. Y dice, no participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad ¿qué? Sexual e inmoralidad, ni se metan en ¿qué? En peleas, ni tengan ¿qué? Envidia. 14. Más bien vístanse ¿qué? Con la presencia del Señor Jesucristo, y no se permitan pensar en formas de y es cierto que podrían llegar pensamientos a tu vida, pero dice el Señor, no se permitan pensar en formas de complacer ¿qué? Los malos deseos. Y quiero que vamos a Juan 19, Juan capítulo 19, esperemos que podamos evacuarlo, todo lo que está preparado. Y vamos al versículo 16 de Juan. Perdón, Juan capítulo 19, versículo 16. Así que entonces Pilato les entregó 16. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que ¿lo qué? Crucificaran. Así que se llevaron a Jesús. ¿A quién se los entregó? A los fariseos y al pueblo que estaba reclamando a Jesús para crucificarlo. Dice, él cargando su propia cruz. Lo iban a matar en la cruz y aún le tocó cargar la misma cruz. Y no es una cruz de felicidad, es una cruz de tristeza. Y mira, en la vida Jesús dijo, en la vida en este mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Y dijo, todo aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Aunque haya aflicción, aunque duela perdonar, aunque duela amar, aunque duela hacer las cosas bien, es lo que Él nos pide. Y dice, Él cargando su propia cruz fue al sitio llamado el lugar de la calavera, en hebreo, ¿qué? Gólgota. Siguiente. Allí lo clavaron en la cruz, también crucificaron a otros dos con Él, uno a cada lado y a Jesús en medio.
Y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. El lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego para que muchos pudieran leerlo. Entonces los principales sacerdotes se opusieron y le dijeron a Pilato: cambia la inscripción, el rey de los judíos, por una que diga: él dijo, yo soy el rey de los judíos. No, respondió ¿quién? Pilato, lo que he escrito, escrito está, y así quedará. Una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura y había sido tejida de arriba abajo en una sola pieza. Los historiadores dicen que era algo costoso producir una túnica de esta manera, y por eso se la feriaban, se la repartían, se la jugaron. 24. Así que dijeron: en lugar de rasgarla, tiremos los dados para ver quién se la queda. Con eso se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestimenta entre ellos y tiraron los dados por mi ropa. Así que eso fue lo que hicieron. 24. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús. ¿Quién más? La hermana de su madre, que ¿cómo se llamaba? María, la esposa de Cleofas. Y María Magdalena. ¿Cuántas habían? Habían 3. 26. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él, y algo que me causa, no sé, me emociona, es porque ¿quién escribió este libro? El discípulo, pero era porque él se sentía amado. Mucha gente dice: no, es que era tan orgulloso que decía: no, es que él el único que amaba a Jesús era él. No, él se sentía amado. ¿Recuerdan cuando estaban en la cena, en la última cena, que él recostado en el pecho le dijo: Jesús, ¿quién te va a traicionar? Él se acercaba a Jesús y desarrolló un lazo. Y cuando tú lees a Juan, tiene historias y tiene anécdotas de Jesús que no están escritos en los otros evangelios. Él tenía una intimidad especial con Jesús. Y dice: cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él, ¿qué? Amaba, o sea, estaba hablando de ¿quién? De él mismo. Le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese entonces, Juan entendió que Jesús ya no estaría más en la tierra y se llevó a vivir a la mamá de Jesús con él. ¿Sí sabían eso o no? Y dice, y el discípulo dijo: aquí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir ¿a dónde? A su casa, a cuidar a la mamá del maestro, a su mamá, porque de cierta manera asumió como si fuera su hijo. 28. Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo, porque él sabía y conoce las escrituras, porque él es el verbo hecho carne y sabía cada cosa que debía cumplirse, dijo: tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Siguiente. Después de probar el vino, Jesús dijo: todo está. Ya había hecho todo. Había sufrido, había padecido, había cumplido, se había sujetado a la ley, a las normas. Había hecho hasta lo último, había enseñado a sus discípulos y ya era tiempo. Y dijo: todo está cumplido o consumado. Entonces se inclinó la cabeza y entregó, ¿qué? Su espíritu. Se lo entregó al Señor.
Era el día de preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados al día siguiente. Que era el día de descanso y uno muy especial porque era la semana de la Pascua. Entonces le pidieron a Pilato que mandara a quebrarle las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte. Así podrían bajar, ¿qué? Dijeron, no, es cuando crucificaron a Jesús, era aproximadamente las 3 de la tarde. ¿De qué día? Del viernes. ¿Y a qué horas empezaba el día de descanso? A las 6 de la tarde. Mientras lo crucificaron y pasó todo lo que sucedió, estaban llegando ya a las 6 y en reposo no podían. Y dice, no podían dejar los cuerpos allí colgados. Entonces mandaron a que les quebraran las piernas si todavía estaban vivos, para que al quebrarle las piernas quedaran soportados solo sobre los brazos y la presión en los pulmones los asfixiaba. Porque era impresionante morir crucificado. Y a ellos les quebraron las piernas, pero decía la Escritura, ni un solo hueso será quebrado. Y se cumplió la Escritura a través de Jesús. Siguiente. Entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas a los 2 hombres crucificados con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Así que no le quebraron, ¿qué? Las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y, ¿sabes? Jesús derramó hasta la última gota por ti y por mí. Lo dio todo y más. Ay, se derramó un poquito, se cortó. No, derramó toda su sangre, que al final solo salía agua. Y Él es ¿qué? El agua de vida. 35. La información anterior proviene de un testigo ocular, lo narra Juan, que presenta un relato fiel. Él dice la verdad para que ustedes también continúen, ¿qué? Creyendo. 36. Estas cosas sucedieron para que se cumplieran las escrituras que dicen, ni uno de sus huesos será quebrado. Y mirarán al que atravesaron. Todo se cumplió, cada profecía que había en Isaías, en Jeremías, en los libros antes de los profetas. 38. Más tarde, José ¿de qué? Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. ¿Lo acompañó quién? Ahí aparece otra vez Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de ¿qué? ¿Sabes? Cuando a Jesús nació, ¿qué le llevaron? Incienso, mirra y oro. De cierta manera le entregaron aquello con lo que iba también símbolo de que cuando él muriera iba a ser ungido con mirra. 40. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especies en largos lienzos de lino. ¿Se parece algo al lino? Del cual dice que lino blanco y resplandeciente. Sus vestidos fueron jugados, fueron repartidos, le fue quitado, pero aún desde su muerte empezó el cubrimiento de su cuerpo con lino. 41. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. ¿Alguien recuerda esa tumba? Esa tumba en el muro, en ese jardín, que aún se siente la presencia, porque Él estaba con nosotros allí cuando pudimos visitar Tierra Santa. Fue algo impresionante. 42. Y como era el día de preparación para la Pascua judía y la tumba estaba cerca, pusieron ¿a quién? A Jesús allí.
Algo que me llamó la atención es que cuando Jesús fue crucificado y lo bajan de la cruz, lo envuelven en estos lienzos y lo llevan a la tumba, ¿qué hora era? ¿Qué hora era? Iban a ser las 6 o tal vez eran ya las 6. Pero no podían estar con Jesús porque era el día de reposo. Y aún el día de reposo empezó el viernes y terminó ¿a qué horas? Y ya empezaba a oscurecerse. Y tampoco pudieron ir a ver a Jesús el sábado. Pero empezó el domingo y a la madrugada del domingo podían ir a ver a Jesús con la luz del día. Y yo te pregunto, iglesia, ¿tendrían dolor los apóstoles y estas mujeres que andaban con él? Sin ni siquiera poder estar cerca de su maestro y tal vez llorar por la ausencia del maestro. Y Dios mismo lo preparó y lo permitió de esa manera. Ni siquiera a la presencia de su cuerpo muerto ellas sostuvieron. Y ahorita vamos a ver qué pasó luego. ¿Te imaginas esas 2 noches haciendo cuándo podemos ir a verlo? ¿Cuándo podemos ir a envolverlo, a ponerle más ungüentos? A contemplar el cuerpo del maestro por última vez. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Vamos a Marcos un momento, Marcos 15, versículo 37. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. 40. Algunas mujeres miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, la madre de Santiago, y María, la madre de Santiago el menor, y de José y Salomé. 41. Eran seguidoras de Jesús y lo habían cuidado. ¿Lo habían qué? Mientras estaban en Galilea. También estaban allí muchas otras mujeres que habían venido con él y esa palabra, yo te pregunto, tú que eres mujer, ya que aquí habla de las mujeres, ¿te hubiera gustado cuidar a Jesús como lo hicieron estas mujeres? Y sabes, yo te digo, hoy lo puedes seguir cuidando, porque Él está en tu corazón. Y el hecho de que cuides y que dediques tiempo a contemplarlo, a obedecerlo, lo que estás haciendo es cuidarlo. Y ese privilegio que tuvieron estas mujeres, tú y yo lo podemos tener hoy también. Pero depende que tú decidas contemplarlo, amarlo y obedecerlo. Por eso Él nos dice: dejen los caminos oscuros, apártense de la maldad y acérquense a mí. Y esa pregunta me la hacía el Señor. Eran seguidoras de Jesús, lo cuidaban mientras estaba en Galilea. Pero hoy puedes seguirlo, podemos seguirlo haciendo, permaneciendo en Él, cuidando su presencia en nosotros. Cuando tú y yo cuidamos a Jesús, cuando cuidamos qué hablamos, qué hacemos, qué decimos, qué oímos, lo estamos cuidando. Porque Él donde habita, ahora habita en nosotros. Y esa es nuestra tarea. Marcos 16:9, por favor.
un capítulo adelante, 16:9, y dice: después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la que primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien había expulsado 7. ¿Sabes? Una mujer que estaba agradecida con Dios y que no tenía vida y que fue atormentada en su mente, que no pudo tener una vida normal a causa de los demonios que la atormentaban diariamente. Y cuando ella se encontró con Jesús personalmente y fue libre, ella dejó todo atrás y entregó su propia vida a servirle a Él. Y la vemos sirviéndole desde antes y después de que Él resucita. Y en cada parte, en cada lugar donde estaba Jesús, ella aparece. Porque amaba a su maestro. Amaba a quien la había salvado y a quien le había dado esperanza y le había dado una nueva vida. Eso es lo que tú y yo debemos hacer, iglesia. Agradecer con nuestra propia vida a quien nos ha dado salvación y quien nos ha entregado el boleto para viajar ¿a dónde? A la vida eterna. ¿Estamos? Juan 20. Estuvimos en 19, ¿cierto? Ahora vamos al 20. El domingo por la mañana, ¿cómo es? ¿Cómo es el título? El llanto podrá durar, ¿qué? Pero con la mañana vendrá la alegría. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba. ¿Tú crees que alguien le dijo: María, vaya usted para la tumba, es que no hay nadie más? No, que vaya otra, no. ¿Tú crees que ella hizo eso? Salió aún de madrugada, estaba oscuro, y dijo: el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Era una tumba labrada en la tierra, esculpida en la tierra, y normalmente tomaban una piedra muy grande, que era lo más redondo posible, y la tenían que desplazar, pero no la podían mover alguien, pueden que ser entre varios, porque era demasiado pesado, y menos una mujer, tenía menos fuerza. Y dice: el domingo en la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. 2, corrió y se encontró con Simón Pedro, con el otro discípulo, a quien Jesús, ¿qué? ¿De quién está hablando él? De él mismo. Les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba y ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Juan era un buen corredor y dejó a Pedro atrás, y él lo muestra y lo dice: el otro discípulo corría más y llegó primero a la tumba. Mira qué bonito aún en esto, dice, y corrió y se encontró con Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y le dijo: se dirigieron a la tumba. 4, ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro de los lienzos, y vio los lienzos de lino apoyados allí, pero no. Jesús resucitó y aún lo que le pusieron en la cara y los lienzos estaban dobladitos ahí al lado. Así como cuando tú te levantas de la casa y dejas la cama tendida. Exacto. Aún en eso nos da ejemplo Jesús. Que cuando no, es que resucité, no tuve tiempo. Aún en eso nos da tiempo el Señor. Dice que sus lienzos quedaron doblados allí, estaban organizados. Otra versión lo dice así: estaban doblados, dice, apoyados. 6. Luego llegó Simón Pedro y entró a la tumba, y él también notó los lienzos de lino allí,
Pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras. No revolvió todo, incluso estaba separado. 8. Entonces el discípulo que había llegado primero, o sea, yo que corría más, dice Juan, a la tumba también entró y vio y creyó, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. Pero viene en el 11 a hablar de María Magdalena. Esta mujer que tuvo el privilegio de ser la primera en ver a Jesús resucitado. Y le dice, María se encontraba llorando. 11. ¿Se encontraba qué? Usted haría lo mismo si hubiera vivido esa, y sin haber entendido aún que Él iba a morir, pero que iba a resucitar. Y dice, María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba, se agachó y miró adentro. ¿Vio a quién? A dos ángeles, vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro. ¿Sabes qué imagen me da eso? ¿Qué elemento del tabernáculo tenía un ángel a un lado y al otro? El arca del pacto, el arca de la alianza, la presencia de Dios. Ahí le dejo. Vio dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. 13. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? Le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Siguiente. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús. Pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? Le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame a dónde lo puso y yo iré a buscarlo. ¿Será que tú y yo buscamos a Jesús como María lo buscaba? ¿O es más importante lo que hacemos día a día, lo que nos absorbe el tiempo y no hay tiempo de ir a buscarlo? Y esta mujer desesperada, ¿dónde encontrar a su maestro? Para buscarlo y encontrarlo. Y le dice, María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó, Raboni, que en hebreo significa maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús. Ella se aferró a él. Si no, no le hubiera dicho, no te aferres a mí. Pero ya se había aferrado a él, a sus pies, a abrazarlo, a besarlo, porque estaba otra vez vivo. Y le dijo, no te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido, ¿a dónde? Al Padre. Pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes. Mira, esa fue la primera vez donde Jesús nos dijo que también el Padre de Él era nuestro Padre. Iglesia, en ese momento la adopción de nuestro Señor fue completada a través de la muerte de Jesús. Y Jesús nos hizo sus hijos. Pero a veces no nos creemos que somos sus hijos y seguimos actuando como hijos del que no debemos seguir siendo hijos. ¿Estás entendiendo, iglesia? Y dice, no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos. Ahí les dijo, ¿cómo? A mis hermanos, y nos llamó hermanos. Porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios
Mira qué momento maravilloso que a través de la resurrección de Jesús nos hizo aceptos en Dios y nos hizo sus hijos, nos hizo sus hermanos. ¿Alguien celebra eso? 18. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo: he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. Escogió a esta mujer para entregar ese mensaje, para comunicar la noticia de la resurrección y la noticia de ser adoptados y ser hechos hijos del Padre, hijos de Dios. Y ahí en el 19 dice, ese domingo, el mismo día, ¿cuándo resucitó él? Eso había sido por la mañana. Se le apareció y se le presentó a María Magdalena, le encargó el anunciar. Y más tardecito, al atardecer, dice, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas. ¿Por qué? Porque tenían miedo de los líderes judíos que fueran y les hicieran lo mismo que le habían hecho a Jesús. De pronto Jesús estaba en pie en medio de ellos. La paz sea como ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas en sus manos y su costado, y ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. 21. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Reciban al Espíritu Santo. 23. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Por eso hay que perdonar o no perdonar. Hay que perdonar. Y el 24 dice, Tomás, uno de los 12 discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor, pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado, dijo Tomás. 26. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba en pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí, mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Siguiente. Mi Señor, mi Dios, exclamó Tomás. 29. Entonces Jesús le dijo, ¿tú crees porque me has visto? Benditos los que creen. ¿Alguien aquí cree sin haber visto a Jesús? Amén. Y somos benditos por creer en Él. Y mira, algo que me llamaba mucho la atención es que, volviendo al título, el llanto podrá durar toda la noche, pero en la mañana vendrá la alegría. Y es que si estás pasando y estás viviendo en llanto y en oscuridad en tu vida, tenemos la esperanza de que pronto amanecerá. Y todo lo que hemos esperado y luchado y trabajado, lo vamos a ver de verdad al amanecer. Está pronto. Y así como les expliqué, está pronto y viene pronto. Por eso dice que vendrá, y decía y estaba escrito, vendrá en esta generación. Y nos vamos a dar cuenta en ese momento que así se cumple. Yo te pido que te pongas en pie y vamos a orar. Regálame ahí pianito si puedes. Cierra tus ojos allí donde estás.
El llanto podrá durar toda la noche. Cierra tus ojos y deja que el Señor te ministre. Pero con la mañana llega la alegría. Solo se trata de que entregues tu vida a Jesús. Entrega tus dolencias, tus preocupaciones. Aquello que sientes en tu cabeza, que tal vez digas, no puedo, es más fuerte que yo. Pero tal vez necesites ser sanado y sanado de esos espíritus malignos y de enfermedades. Pero solamente Él puede hacerlo si le crees. Solo si tomas la decisión de creerle, si tomas la decisión de creer en esa resurrección y en esa promesa que tenemos. Padre, gracias por la vida de esta mujer en la cual hablas en tu palabra, que te sirvió, que te cuidó, Señor, y que fue la primera en disfrutarte resucitado, Señor. Gracias, Padre, porque tú hablas a cada corazón en especial en este lugar. Y a cada personita en este momento has repartido como tú quieres. Has hablado a sus corazones. Les has mostrado aquellas cosas que hay que abandonar, esos lados y esas cosas oscuras que no te agradan, Dios. Y si tal vez has venido luchando y batallando, es momento de que digas, Señor, hoy tomo la decisión. Es algo entre tú y Dios. Dile, Señor, hoy tomo la decisión de abandonar mi vieja vida y de buscar tu presencia, de buscar el reino, de buscarte a ti y no seguirme ocupando en las cosas del mundo. Padre, gracias, Señor, porque tenemos la esperanza en ti, Señor. Porque aunque tengamos tiempos difíciles y hayan situaciones dolorosas, tú tienes un amanecer maravilloso para nuestras vidas. Falta poco para amanecer. Esperemos tantito firmes en Él, creyendo y confiando, porque su promesa pronto se cumple. Padre, yo te pido tu bendición para cada uno de estos tus pequeños. Bendícenos, Padre. Abre nuestros corazones, Señor, abre sus corazones. Y que tu Espíritu Santo ministre, redarguya, instruya, Señor. Gracias, Padre, por habernos permitido recordar, Señor, esa dolorosa muerte donde fuiste quebrantado, Padre. Mi Jesús, fuiste quebrantado por nosotros. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te entregamos nuestra vida, nuestro corazón y anhelamos honrarte. Dile, Señor, anhelamos seguirte cuidando aquí en mi cuerpo, en mi vida, en mi alma. Cuidando de tu presencia, cuidando tu luz en mí, Señor. Te damos gracias, Padre, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.